información después de, o si quieren compartirla con alguien que no pudo participar. Entonces, dando esa introducción, quiero presentarles a Sofía Restrepo. Sofía es bióloga egresada de una universidad de Francia, que no voy a poner porque no conozco su correcta pronunciación, ella ya nos compartirá. Desarrolladora de software y especialista en inteligencia artificial. Mm, Ella específicamente nos va a hablar de un desarrollo de un modelo de inteligencia artificial que lo que busca es predecir el nivel de riesgo de una persona cuando ingresa a un proceso con psicodélicos o con cannabis, específicamente en psicodélicos con psilocibina. Esto lo hace evaluando su perfil biológico y comportamental para determinar si esta persona es apta para el tratamiento. Comentarles que Sofía también tiene un podcast que se llama Bajo el Humo, invitados a que lo conozcan, a que curiosen un poco en sus redes. Bueno, Sofía, ¿estás por ahí para empezar a iniciar a compartir la presentación? Hola, ¿cómo están? Sí, ¿me escuchan bien? Te Hola, escucho ¿me un escuchas? Más o poquito menos. bajito, pero no sé si Espérame. se... Ah, bueno, aquí los comentarios dicen que sí se te escucha bien. Sí se escucha, Sofía. Se escucha bien. Hola, no sé si se escucha mejor o peor. Ah, hola. Eh, Creo que mejor, pero Bueno, sí, como que el resto pues, de personas te escucha. De pronto es que yo no estoy escuchando bien el audio, pero en este sí. El resto dice que sí se escucha bien. Entonces, dale adelante. No hay ningún problema. listo. Pues nada, empecemos. Ahí ven bien la pantalla. Sí, ahí se ve perfecto. Listo. Bueno, todo en esta vida tiene un riesgo, pero las sustancias psicoactivas tienen un riesgo bastante alto y bastante impredecible. Pero a su vez tienen un potencial terapéutico gigante que apenas estamos empezando a dimensionar. Entonces, hoy hablemos de cómo se puede usar la inteligencia artificial para que el uso de sustancias en un tratamiento sea un poquito más seguro. Hola, yo soy Sofía, soy bióloga, desarrolladora de software y especialista en inteligencia artificial. Y para mi proyecto de grados de la especialización, desarrollé un modelo que puede predecir el nivel de riesgo que tendría una persona al hacer un tratamiento con cannabis o con psilocibina, según su perfil biológico y comportamental. Ya más tarde vamos a hablar de eso bien, pero vamos a tocar cuatro temas. El cannabis y la psilocibina, aunque vamos a pasar un poquito rápido por ahí. Mi historia, cómo llegamos aquí y por qué me apasiona tanto este tema. Y el proyecto, el modelo, los resultados, etcétera. Entonces, empecemos desde cero. ¿Qué es una droga? Y más importante, ¿según quién? La primera definición es de Michael Pollan. Este personaje, seguramente muchos acá lo conocen, pero en caso de que no, es un escritor y periodista que ha basado sus estudios en la alimentación y los psicodélicos principalmente. Él es el autor de obras como esta, como Cambiar tu mente, que ahora también es una serie de Netflix muy recomendada, y como esta, Tu mente bajo el efecto de las plantas. En este libro, Pollan habla de la definición de una droga que da la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos, donde dicen que una droga es una sustancia diferente a un alimento que afecta la estructura o el funcionamiento del cuerpo. Esta definición es un poquito amplia, entonces después le agregaron el término ilegal, pero realmente una sustancia es ilegal si un gobierno quiere que lo sea. Entonces está un poco sesgada la definición.
O como dicen en la serie psicodélica, también muy recomendada, la razón por la que los psicodélicos están prohibidos es que te incitan a pensar por ti mismo. Definición número 2. Esta viene de Psychology Insights. Es un grupo de investigadores que tienen un curso en una plataforma que se llama Highbrow. Es una plataforma de cursos cortos, duran alrededor de 10 días, donde cada día te mandan un texto de 5 minutos. Y eso es todo. Este curso se llama Introducción a las drogas y el comportamiento. La plataforma es de pago, pero tienen una prueba gratuita y si les interesa este tema, recomendado a ojos cerrados. En el curso dan una definición que dice que una droga es una sustancia exógena, o sea que viene del exterior del cuerpo, pero la diferencia en esta definición es que tiene en cuenta la intención del usuario. Entonces, si la persona utiliza la sustancia para alterar su conciencia o para drogarse, es más factible que esta sustancia sea una droga. De todas formas, sigue siendo un poco amplia. Entonces, ¿qué es una droga? La definición que más me gusta a mí es una definición que da Pollan en su libro y es un término griego, fármaco. Puede ser una medicina o un veneno. Todo depende del uso, de la dosis, de la actitud y del entorno. Realmente el problema no es la sustancia, sino el uso que se le da y especialmente la falta de información a su alrededor, o más bien la cantidad de desinformación que hay y la falta de conciencia. Entonces, hablemos de una de las drogas más dañinas del mundo, que algunos estudios la califican como la más dañina del mundo, el alcohol. David Nutt es un neuropsicofarmacólogo que publicó un artículo en 2010 en la revista The Lancet, donde evaluaron un total de 20 sustancias y a cada una de ellas le dieron un puntaje de riesgo de 0 a 100, donde 100 representa el máximo nivel de daño acumulado. Este daño se divide en dos: el daño al consumidor y el daño a las demás personas o a su entorno. Esto se divide en daño físico, psicológico y social, y llegamos a un total de 16 criterios de evaluación con los que se selecciona un puntaje de 0 a 100 para cada una de las sustancias. Y estos fueron los resultados. Las sustancias más dañinas para el consumidor son la heroína, con un puntaje de 34 puntos, el crack o la cocaína en forma cristalina, con 37 puntos de daño, y la metanfetamina con 32. Pero la sustancia con el puntaje acumulado más dañina del mundo es el alcohol, con un puntaje de 46 daños a los demás y 26 daños al consumidor. El tema es que esta sustancia está tan normalizada que ni siquiera la consideramos una droga. Es simplemente una cosa más, pero a fin de cuentas, esto no es para incitar al consumo de otras sustancias porque sean menos dañinas que el alcohol. Solamente quiero mencionar la ironía de que el alcohol esté en este rango de daño y sea una sustancia completamente legal, pero que sustancias como la marihuana hagan parte de la lista de sustancias de lista 1 de Estados Unidos al lado de la heroína. En fin, ese no es el punto. Ahora hablemos de nuestras dos sustancias de interés, el cannabis y la psilocibina o los hongos alucinógenos. Número 1, el cannabis. Otra vez, desde cero, ¿qué es el cannabis y qué es la marihuana? El cannabis es la planta como tal y contiene indica sativa o ruderalis. La índica tiene un efecto calmante, sedante y su uso terapéutico es principalmente para tratar casos de ansiedad o de insomnio. La sativa tiene un efecto energizante, estimulante y se usa principalmente para tratar casos de depresión. La ruderalis no es ninguna de las anteriores. Esta no tiene efectos psicoactivos ni terapéuticos, pero es una planta autofloreciente. O sea que no necesita de los ciclos de luz para florecer, sino que depende de su edad.
Entonces la ruderalis se usa principalmente para hacer cruces con la índica o la sativa y obtener un híbrido que tiene el efecto psicoactivo de la índica o la sativa más los efectos autoflorecientes de la ruderalis. Dato curioso. Ahora, la marihuana es la parte que se consume. Son los tallos, semillas, hojas de la planta de cannabis, que son las partes que tienen una alta cantidad de THC, que es el principal compuesto psicoactivo del cannabis y es el responsable de la traba. Ahora, la psilocibina. La psilocibina es el principal compuesto psicoactivo que se encuentra en algunos hongos. Em, y es como el THC versión hongos. Cuando se consume, la psilocibina se metaboliza en psilocina, que es una sustancia bastante similar a la serotonina, y esta sustancia interactúa con los receptores de serotonina, modificando las vías de comunicación del cerebro, o relajando una mente atascada y haciendo posibles nuevos patrones de pensamiento, según Michael Pollan. El efecto de la psilocibina es principalmente cambios en la percepción, experiencias introspectivas y la posibilidad de nuevas conexiones neuronales. Entonces, su uso terapéutico es principalmente para tratar casos de ansiedad y de depresión, casos de abuso de sustancias o de estrés postraumático. Ahora, hablemos de las experiencias que han tenido las personas con sustancias psicoactivas, empezando con mi historia. Acá se pone un poco personal, pero necesitaba contarles el contexto de por qué me apasiona tanto este tema. Entonces, todo empieza en Niza, en Francia, hace unos 4 años. Yo no sabía qué estudiar y apliqué a administración de empresas, pero me desvié un poquito y terminé aplicando a una carrera que en Francia se llama Ciencias de la Vida y de la Tierra, también conocida como Biología y Geología. Entré porque el pensum de Ciencias de la Tierra tenía algo que ver con el universo y siempre me ha encantado la astronomía, la astrofísica, entonces pensé que era apropiado, pero estuve un año en las dos carreras y me di cuenta que no tenía nada que ver. Entonces me salí y me quedé solo en biología. En el tercer año, que es el último año, porque ya son 3, había que elegir una línea de énfasis. Las opciones eran neurobiología, genética. He intentado mucho tiempo acordarme el nombre real de esta, pero no he podido, entonces la llamo plantitas, y bioinformática. Mis dos opciones eran neurobiología y bioinformática, pero la tecnología siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón, entonces elegí eso. Terminé la carrera, volví a Colombia y me empecé a formar en tecnología para trabajar en el campo, interminablemente. Y ahí empezaron dos cosas. Empecé una especialización en inteligencia artificial y empecé a trabajar como desarrolladora de software, desarrollando modelos de inteligencia artificial, que fue perfecto porque hacía lo mismo en el trabajo y en la universidad. Pero ahora pasemos al tema de las sustancias psicoactivas y cómo llegamos acá. Francia, aquí sí se pone bien personal, pero quería mostrarles por qué significa tanto para mí. Las condiciones en Francia no eran óptimas. Estaba sola en un país desconocido a mis 17, 18 años en plena pandemia. Entonces, una gran parte de mi carrera en Francia la pasé en mis 20 metros cuadrados con muy poca interacción social y esto se tradujo en una depresión muy fuerte. Entonces, descubrí más bien de una forma muy involuntaria la terapia con marihuana. Empecé a escapar con eso hasta que se volvió verdaderamente terapia. Y la forma en la que lo describo yo es que en mi cerebro se plantó un psicólogo que me decía de una forma súper bonita, súper gentil, todo lo que podía mejorar en mi vida, a diferencia de la voz cruel y agresiva de la depresión. Entonces, al principio fue muy extraño de entender, pero con el tiempo fui desarrollando ciertas técnicas que me ayudaron a convivir con esa voz introspectiva que ahora hacía parte de mi propia voz.
Primero llegaron las notas en el celular. Empecé a escribir absolutamente todo lo que me pasaba por la cabeza. Esto realmente no es lo que les quería mostrar, porque lo que hacía en realidad era que en cada sesión, que lo llamaba With Sessions, tomaba una nota en el celular y tenía conversaciones conmigo durante horas, pero no encontré nada que les pudiera mostrar sin contexto. Entonces, esto es un pedacito. Después llegaron las notas en papel. Esto es aún más raro porque escasamente las entiendo yo, pero ahora les voy a mostrar un ejemplo. Y por último, llegaron las notas de voz. Empecé a grabar todo y fui perfeccionando esas técnicas a través de los años, al punto que esas notas de voz se convirtieron en un podcast, pero en realidad ese proyecto está en pausa en este momento, entonces no vamos a hablar de eso hoy. Este es el ejemplo que les quería mostrar. Me gustaría decir que lo voy a explicar, pero realmente no tengo idea de qué estaba hablando. Y yo estoy segura que el día que yo escribí esto estaba convencida que acababa de descubrir cómo explicar la mente de una persona bajo el efecto de la marihuana. Y puede que sí, pero en este momento no tengo idea a qué quería llegar. Y el tema es que esas son la mayoría de mis notas y por eso es que es tan difícil mostrarle al mundo este proyecto. El punto es que mi vida dio un giro 360 después de todo esto, también conocido como expansión de conciencia, pero uno lo escucha por ahí, pero realmente ¿qué es? Y el tema es que es un concepto muy difícil de explicarle a alguien que nunca lo ha vivido. Pero una definición podría ser un estado en el que una persona amplía su entendimiento del mundo y de sí mismo. La única forma de llegar a esto no es a través de sustancias, también se puede llegar con técnicas como la meditación, que te lleva a un estado de introspección muy profundo. Pero lo que no se puede negar es que después de eso no hay vuelta atrás. Tu visión del mundo, de la vida, de ti mismo, cambia por completo y para bien o para mal, ahora tienes una visión mucho más profunda de la realidad. En los últimos años, mi fascinación por este tema solo fue aumentando y empecé a estudiar más al respecto. Mm, yo necesitaba mostrarle al mundo lo que esto había hecho para mí, porque fue lo único que me ayudó a manejar una depresión resistente al tratamiento. El tema es que no tenía idea cómo. Y aquí es donde se fusionan las dos historias. Para la especialización teníamos que hacer un proyecto de grado, entonces no sé cómo realmente, pero vi la oportunidad de mezclar mi pasión por las sustancias psicoactivas con mi otra pasión, la tecnología. Y así es como surge el proyecto. Esta parte es un poquito más técnica, pero de todas formas vamos a pasar un poco superficialmente. Y si a alguien le interesa la parte más técnica, hay un video de 6-7 minutos en mi LinkedIn, que es el video de presentación de la tesis, donde hablo un poquito más a detalle de los modelos como tal. En todo caso, como les contaba ahorita, mi tesis fue hacer un modelo de inteligencia artificial que puede predecir el nivel de riesgo de una persona para hacer un tratamiento con cannabis o con psilocibina según su perfil. Esto tiene tres objetivos. Número uno, determinar si la persona es apta para el tratamiento. Este modelo, este proyecto, todo esto está planeado para que lo utilice una persona que está capacitada para usar sustancias psicoactivas en un tratamiento psicoterapéutico. Está hecho para profesionales que les pueda ayudar a evaluar si un paciente es apto para un tratamiento de estos o si el uso de sustancias es una opción viable en un tratamiento. Objetivo número dos, descartar casos de alto riesgo, teniendo en cuenta el objetivo número tres, brindar mayor previsibilidad para abordar un caso riesgoso. Volvemos a lo mismo. Esto está hecho para que lo use un profesional. El profesional se puede guiar a través de este modelo para determinar de la mano de un paciente si un tratamiento con sustancias es algo adecuado, porque en algunos casos puede
el resultado puede ser más perjudicial que el problema de base. Entonces, la idea de esto es que pueda ser un indicador para que se pueda decidir si es un riesgo que vale la pena tomar. En muchos casos, la respuesta es sí, porque hay que tener en cuenta que un tratamiento con sustancias usualmente se le ofrece a una persona que ya agotó la mayoría de sus opciones. Entonces, en muchas ocasiones, incluso aunque el riesgo sea alto, vale la pena tomarlo. Y la idea de este modelo es que tanto el profesional como el paciente puedan estar más preparados para lo que sea que traiga tratamiento. Les quiero mostrar las etapas de cómo fue el desarrollo de este proyecto desde cero. Entonces, empecemos con lo más básico, encontrar y limpiar datos, que fue todo una tragedia. Lo que yo hice fueron encuestas, una encuesta en español y una encuesta en inglés, que intenté difundir por cielo y tierra para un total de 261 personas. Después hay que tomar todos esos datos desordenados y hacer algo con lo que se pueda entrenar un modelo de inteligencia artificial. Entonces, el paso número 2 es entender los datos. Esta puede ser una de las partes más difíciles, pero también una de las partes más importantes. Y se puede hacer con cosas como el análisis exploratorio de los datos, que es básicamente una técnica donde haces gráficas eternamente hasta que en algún momento tengas suficiente información para entender con qué estás trabajando. No vamos a entrar muy a detalle en las gráficas, pero les quiero mostrar algunas de ellas porque también muestran las tendencias del consumo de las personas de la encuesta. Frecuencia de condiciones tratadas. Estas fueron las razones por las que las personas de la muestra buscaron un tratamiento con sustancias psicoactivas. De lejos, las dos más buscadas, ansiedad y depresión. Esta es la calificación promedio que le dieron las personas a su tratamiento según la condición por la que buscaron el tratamiento. El 90.3% de las personas de la muestra que hicieron tratamientos con sustancias lo calificaron entre 4 y 5, siendo estrés postraumático la calificación más alta. Dependencia al cannabis según frecuencia de consumo. Aquí hay un claro patrón. Esta gráfica o este tipo de gráficas me ayudó mucho a seleccionar la frecuencia de consumo como una de las variables de interés, porque aunque no es un factor determinante, claramente sí tiene algún tipo de influencia en el hecho de que una persona consuma más frecuentemente o no. Ahora, efectos positivos del consumo. Está bastante parejo, pero las que se mencionaron más frecuentemente fueron la mejora en el sueño, mejoras en el estado de ánimo y en la introspección. Y ahora, efectos negativos, problemas de memoria o atención, aislamiento y psicosis. Mm, Se ha encontrado una correlación entre el consumo de cannabis y el desarrollo de trastornos psicóticos. Todavía se sigue investigando realmente qué relación tiene, pero en todo caso, el porcentaje de personas que reportan psicosis por consumo de cannabis es más alto de lo que a uno le gustaría. Hay muchos factores que pueden influir en esto, incluyendo factores genéticos, pero hay algo que también influye ahí y son los hábitos de consumo, la frecuencia, el abuso, y ahí es donde entra la importancia del consumo responsable. En fin, variables. Este es el paso número 3, que a partir del análisis exploratorio y a partir de la bibliografía en general y la investigación, se eligen las variables que se van a usar para entrenar el modelo. No se las voy a decir todas, pero les voy a mencionar algunas de las más importantes, que son frecuencia y propósito del consumo, dependencia o abuso de la sustancia, condiciones médicas e historial familiar y efectos positivos y negativos de la sustancia. Aquí hay tres que nos interesan particularmente para hoy, que son estas. Vamos a empezar con condiciones e historial familiar. Hay algunas condiciones que son altamente incompatibles con el consumo de sustancias psicoactivas, especialmente dos. Número uno, trastornos psicóticos. Por ejemplo, la esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo.
De por sí, los trastornos psicóticos involucran una hiperactividad en el sistema dopaminérgico. Entonces, en el caso del cannabis, por ejemplo, el THC aumenta la liberación de dopamina y eso puede hacer que aumenten los síntomas psicóticos o la posibilidad de tener alucinaciones o paranoia. En el caso de la psilocibina, va más relacionado a los receptores de serotonina, de los que hablábamos antes, si hablamos de eso, sí, que son los 5-HT2A. En los trastornos psicóticos, estos receptores están hiperactivos de por sí. Entonces, la psilocibina, que interactúa con estos receptores, los puede sobreestimular y volvemos a lo mismo, pueden aumentar el riesgo o pueden aumentar los síntomas psicóticos más bien. Ambas sustancias pueden, mm, ¿cómo se dice eso? Desencadenar un trastorno psicótico en una persona con predisposición genética o pueden acelerar el desarrollo del trastorno. Entonces, el historial familiar tiene relevancia aquí y la presencia de un trastorno psicótico hace que la persona sea inmediatamente un caso de alto riesgo. Y número dos, trastorno bipolar. Volvemos a lo mismo. Especialmente el trastorno bipolar tipo 1, porque involucra episodios maníacos. Cuando se combina con cannabis o con psilocibina, puede generar reacciones completamente impredecibles o puede aumentar los episodios. Entonces, cualquiera de estas dos condiciones están completamente contraindicadas. En el análisis exploratorio de los datos, tomé las condiciones que estuvieran presentes en el participante y que también tuviera un miembro de su familia para ver si había alguna posibilidad de una relación genética. La mayoría de personas que tienen, de la muestra, que tienen una adicción, también está presente esa adicción en su historial familiar. Y, dato curioso, según el Instituto de Neurociencias Aplicadas, el factor genético de una adicción está entre el 40 y el 60%. Entonces, el historial familiar tiene bastante importancia. Y nuestra tercera variable de interés, los efectos positivos y negativos que haya tenido una persona con el cannabis o con la psilocibina. Hay unos efectos negativos que llamo efectos negativos determinantes, que son los que inmediatamente hacen que una persona sea un caso de alto riesgo. En este estudio solamente utilicé uno, que es la psicosis inducida por consumo de sustancias. Esto hace que esa sustancia esté completamente contraindicada para esa persona y lo hace un caso de alto riesgo para esa sustancia. Ahora, elegir y entrenar los modelos de inteligencia artificial. Esta parte es un poquito más técnica, es inteligencia artificial 101. Y otra vez, desde cero, ¿qué es inteligencia artificial? Realmente no hay una sola definición, esto es un mundo demasiado grande y todavía se está definiendo, pero una de las muchas definiciones es la capacidad que tiene una máquina de hacer tareas humanas sin intervención humana o con muy poca intervención humana. Dentro de este mundo está el machine learning o aprendizaje de máquina o aprendizaje automático. Esta es una rama de la inteligencia artificial donde las máquinas buscan patrones en los datos, porque todo en la inteligencia artificial se trata de datos. Buscan patrones e intentan hacer predicciones a partir de lo que aprenden en los datos. Y dentro de esto está el deep learning o aprendizaje profundo, que es un subconjunto del machine learning que utiliza redes neuronales para imitar el razonamiento de un cerebro humano. Entonces, por ejemplo, el machine learning se puede ver aplicado en cosas como un modelo que determina si un correo es spam o no según palabras clave. Y el deep learning es, por ejemplo, el reconocimiento biométrico con el que desbloqueamos el celular. Para la tesis, usé modelos de inteligencia artificial y de machine learning. Vamos a empezar con el de inteligencia artificial, que dentro de todo este mundo están los sistemas expertos. Son programas que tienen conocimiento en un campo específico y responden como lo haría un experto humano en ese campo.
Entonces, mi modelo podría ser un psicólogo o un psiquiatra experto en tratamientos psicoterapéuticos con cannabis y con psilocibina. Los sistemas expertos se basan en conjuntos de reglas que están compuestos por condiciones de tipo si A, entonces B. Les voy a mostrar un ejemplo. Puede que les esté hablando en chino, está bien. Ah, no, todavía no. Todavía no les voy a mostrar de ejemplo. Ejemplo número uno. Si tenemos a una persona que consume cannabis todos los días, ha reportado dependencia a la sustancia y tiene historial familiar de esquizofrenia, esta persona muy seguramente va a ser un caso de alto riesgo. Pero si tenemos a una persona que consume cannabis varias veces al mes, nunca ha reportado dependencia y no tiene condiciones incompatibles con el consumo en su historial familiar, esta persona probablemente va a ser un caso de riesgo bajo. Esto obviamente es una forma muy simple de verlo. Aquí solo estamos teniendo en cuenta tres variables y en realidad son 18 que interactúan entre ellas. Entonces es un poquito más complejo, pero el ejemplo. Quiero que vean cómo funciona esto por dentro. Entonces, este es el conjunto de reglas para determinar si una persona hace parte del nivel de riesgo bajo para la sustancia cannabis. Entonces, si la persona no consume frecuentemente y si no ha reportado dependencia a la sustancia ni ha abusado de la sustancia y no tiene adicciones ni tiene condiciones médicas riesgosas y ha tenido efectos positivos y nunca ha tenido un efecto negativo determinante, como la psicosis, todo esto o, desde luego, si la persona consume cannabis frecuentemente, pero no tiene dependencia, no ha abusado de la sustancia, no tiene adicciones, no tiene condiciones médicas riesgosas y la familia no tiene ni adicciones ni condiciones médicas riesgosas y sin importar el consumo, la persona no presenta condiciones médicas riesgosas ni dependencia al cannabis. Toda esta serie de condiciones se tienen que cumplir para que una persona sea un nivel de riesgo bajo. Esto se hace para el resto de niveles de riesgo, tanto para cannabis como para psilocibina, y eso es un sistema experto. Eso se corre para todos los usuarios de la muestra y eso nos da estos resultados. En la muestra, la mayoría de las personas fueron riesgo alto para cannabis y la mayoría de las personas fueron riesgo bajo para psilocibina. Ahora, tenemos un segundo modelo, que es un modelo de Machine Learning y se llama Gradient Boosting. Este modelo toma la información que genera el sistema experto y busca patrones en esos datos y ahora intenta predecir el nivel de riesgo en vez de tener las reglas aprendiendo. Es como aprende los patrones y busca predecir en un usuario nuevo cuál sería su nivel de riesgo. Paso número 5, la API. Mm, yo vine a entender que era una API cuando empecé a trabajar en tecnología. Pero realmente es un puente entre lo que llamamos el cliente y el servidor. Un profesor en la universidad un día lo explicó así. Tú eres un cliente en un restaurante que pides un plato de comida, el mesero es la API que toma tu pedido y lo lleva a la cocina para que lo preparen. La cocina es el servidor que toma la solicitud, prepara una respuesta o tu plato, se lo devuelve al mesero que te lo devuelve a ti. Entonces, el último paso de todo esto fue crear una API para poder usar datos externos y predecir el nivel de riesgo. Entonces, actúa como un tipo de página web, pero en local, donde le pones las 18 variables de interés y te genera una predicción que te dice según ese perfil si la persona es pues el nivel de riesgo, según el sistema experto, según el gradient boosting, tanto para cannabis como para psilocibina. A este proyecto le falta una eternidad para estar listo, pero espero que esta conversación haya mostrado un poquito de por qué yo le apostaría a todo esto. Porque todos sabemos que la terapia con sustancias no es mágica, pero definitivamente puede ser una puerta para alguien que ya cerró todas sus otras opciones. Gracias. Sofi, muchísimas gracias por
por la presentación. Pues sé que pues entiendo que también es como un poco difícil traducir esa información tan técnica en lenguaje de difusión, ¿cierto? Como aterrizar toda esa información, pero súper la charla. Desde que supe de tu proyecto me pareció súper importante y necesario. Yo ya había escuchado un poco, bueno, había leído en internet que, digamos que en Australia y en todos esos países también estaban utilizando inteligencia artificial. Y cuando supe pues que una colombiana también lo estaba haciendo, yo dije, "Uf, alguien está sacando la cara por el país". Gracias, Eva. Entonces, brutal lo que haces. Mm, bueno, este sería como el momento para las preguntas. Mm, si quieren ir como dejando sus preguntas ahí o alzando su mano para ir haciendo preguntas así con micrófono abierto, en orden las vamos haciendo. Recordarles que nos sigan en las redes en ciencias.psicodélicas y bueno, y a Sofi también que las sigan en Bajo el Humo, ¿cierto? Sí. Sí, bueno, vamos por aquí. Bueno, Sofi, yo tenía una pregunta y, Bueno, y es con respecto a si, por ejemplo, esta inteligencia artificial, pues entiendo que está como en un momento como inicial, pero si se crece mucho con este tema de las inteligencias artificiales que se toman un vaso de agua con cada pregunta que uno hace, esto también se terminaría tomando un vaso de agua con cada pregunta. Pues la pregunta, como así en lenguaje cristiano, pero como a nivel ético, este tipo de inteligencias artificiales consume mucha energía o no. este no. Este literalmente es, pues son 5 archivos de programación que se corren en menos de un minuto. Esto realmente para un computador y el poder computacional que tiene una máquina de estas no es absolutamente nada. El tema es que con cosas como ChatGPT, que son lenguajes ya de otro nivel, necesitan Mm. mucho más entrenamiento. Además, un sistema experto no puede ser general. Entonces, tú a algo así no le puedes preguntar sobre cosas en Internet, por ejemplo. Esto solamente sabe lo que tú le enseñes. Entonces, este tipo de modelos son cosas muy pequeñas que realmente lo único que están corriendo es en tu máquina. O sea, por ejemplo, este modelo y todo este proyecto no está alojado en ninguna parte, solamente está en mi computadora localmente. Entonces, obviamente, si esto se sigue creciendo demasiado, va a llegar un punto en el que va a necesitar más poder computacional, pero jamás al nivel de lo que están haciendo los lenguajes como ChatGPT. Ah, ok, se tomaría pues una gotica de agua pues por pregunta, Sí, no un exacto. vaso. No un vaso. Sí, me generaba esa pregunta. Bueno, por aquí alguien preguntaba que si podía, cómo podía colaborar, que no tienes como voluntarios para el proyecto. Ay, lo que quieran. Necesito gente que me haga una página web, necesito gente que me llene encuestas. Para todo está. Esto está muy disponible, la verdad. Que me contacten. Ok, bueno, por aquí alguien pregunta, bueno, alguien te dice que a la orden cuando lo quieras subir a la nube, es como la propuesta por ahí, para que cojas el contacto a ver si se haga real. Bueno, preguntan si en qué etapa actualmente está el proyecto y qué estás buscando en este momento. Mm, el proyecto está en la etapa más bajita realmente. Tengo muchas metas para este proyecto, tengo varias cosas que quiero hacer, empezando por más datos. O sea, realmente 300 datos, se pueden hacer cosas y realmente los resultados del modelo fueron muy buenos, pero en este momento lo que más quiero son datos para seguir creciendo el modelo. Tengo muchos planes. El modelo está en la fase más baja porque todo esto se hizo para el proyecto de grados. Entonces lo hice exclusivamente para eso. Entregué el proyecto y después de un año muy sufrido con esta tesis, lo dejé en pausa. Entonces, en este momento en eso está, en nada. Pero, pues es un mínimo producto viable, entre comillas, porque no tiene interfaz, pero
funciona, tú le puedes poner datos propios, puedes probar con perfiles tuyos de otras personas, el modelo funciona y te va a decir qué nivel de riesgo es la persona. Entonces funciona. ¿Y cuál era la otra pregunta? Sí. La pregunta es que, no, ya la respondiste también, ¿en qué estás buscando en este momento? Es este tema de Bueno, los datos. sí, no, exacto. Por ahora es datos, pues realmente me encantaría colaborar con más personas porque, bueno, por ahí vi que alguien habló sobre el segundo efecto negativo determinante. Eso va a depender mucho, de tantas cosas. El tema es que la psicosis es algo considerablemente frecuente en el consumo de cannabis y es algo que inmediatamente hace que la persona sea de riesgo alto. Entonces es un factor importante, pero realmente hay muchos factores que pueden ser de esta talla, pero ya eso requeriría un nivel más avanzado de investigación y tratar con datos más precisos. Entonces todo vuelve a los datos, siempre todo vuelve a los datos. Ujú. Bueno, por aquí más adelante alguien pregunta a Sofi que si este modelo se puede actualizar automáticamente según nuevos papers y datos clínicos. Creo que según lo que respondiste, no, pero, me generaría también la pregunta es de si también puedes desarrollar eso con el tiempo. Eh, No, no se puede porque un sistema experto funciona únicamente con un sistema de reglas. Entonces tú le tienes que decir explícitamente qué tiene que hacer. Realmente el sistema experto está imitando el conocimiento de un experto, que en este caso sería yo. Claramente no soy experta en esto, pero mi conocimiento se basa en bibliografía, que fue mi base del proyecto. Tú tienes una base de conocimiento, pues los sistemas expertos tienen una base de conocimiento que puede ser una base de datos con información de personas o puede ser bibliografía o puede ser literalmente un experto en el tema. Pero tú le tienes que decir explícitamente una por una cada una de las reglas para determinar el resultado que quieras, que en este caso sería un nivel de riesgo. Pero tú le tienes que decir una por una cuáles serían las reglas para cada uno de los niveles, para cada una de las sustancias. Entonces, automáticamente no, al menos por ahora, no es una opción. Ok, bueno, y bueno, aquí alguien pide que pases el link para apoyarte con encuestas, y lo tienes como por ahí a la mano. Igual lo podemos volver a compartir en Ciencias Psicológicas para que estén atentos y ahí pues puedan volver a apoyar el proyecto de Sofi. Bueno, bueno, mucha gente quiere llenar encuestas. Aparentemente por aquí aparecen los comentarios. Eh, bueno, creo que, no sé, pero esta pregunta te la voy a hacer, pero ya vos decís si ya la respondieron. Y es que tanta información y con qué nivel de detalle debería suministrarse a la API para que la información sea confiable. Eh, hay algunos criterios que la persona deba saber para aportar la info a la API. Sí, tienes que saber programar. O sea, no, no mentira, no, no es cierto. Tienes que saber correr una API, porque realmente todo está hecho, todo esto es código abierto. La idea de este proyecto es precisamente que la gente siga colaborando, que se siga creciendo el proyecto. Entonces, todo está en mis redes, todo está en GitHub disponible para el que lo quiera. Pero hay que saber usarlo, pues como están los datos, están los archivos, pero si quieres usar la API, tienes que saber cómo usar una API. Ujú, sí. Bueno, por aquí bien, tiene dos preguntas. La primera es si la inteligencia artificial está disponible para ser usada por terapeutas. Y la segunda, dentro del proyecto se incluye la medición de materialización de riesgo. Bueno, la primera sí está disponible, pero lo mismo, o sea, el plan a un poco más futuro es hacerle una interfaz, como eso está en los planes, pero en este momento el proyecto es una API, como la forma de uso de este proyecto en este momento es simplemente una API. Entonces está disponible, o sea, si alguien lo quiere usar, lo puede usar, pero tiene que saber usar la API. Es Porque igual, decir, para como, Sophie, disculpa que te interrumpa, la interfaz es eso con lo que uno interactúa como usuario, pues normal. sí, exacto.
O sea, yo a futuro sí quiero poder tener esto como una interfaz real, porque algo como las encuestas, como tú tienes tu encuesta, llenas tu información o la información del paciente en el formato de una encuesta y eso pasa los datos a la API y ya lo convierte y te devuelve una respuesta. Está casi todo, solo que falta la interfaz. Eso ya es un tema aparte que no es prioritario para mí en este momento. Entonces, en este momento el proyecto funciona, pero es un prototipo, es simplemente una API, es desordenada. Es más, se las voy a mostrar. Les voy a poner la encuesta y se las muestro. Sí, ¿qué era bueno, y la otra pregunta, ¿cómo así? ¿A qué te refieres? Que si dentro del proyecto se incluye la medición de materialización de riesgo. Pero en cuanto a qué. Ay, no sabía decirte. No sé si John González, que fue el que hizo la pregunta, va a poder explicarse un poco más. Ah, aquí dice, o sea, cuando los riesgos ocurren. O sea, como que el riesgo ocurra y entonces ahí qué se hace. Pues asumo. Mm, otra de las metas para este proyecto es hacer pues ya la interfaz completa en donde tú puedas tener, o sea, esto te muestra la sustancia más apropiada, entre comillas, porque te dice con cuál sustancia tendrías menos riesgo. Entonces, la idea es que según ese riesgo, tú puedas tener información sobre esa sustancia, sobre cómo manejarla, o sea, como ya tener una plataforma por fuera para tratar ese riesgo o en caso de que ya haya pasado el riesgo, de cómo manejarlo. No sé si es a eso a lo que te refieres. En todo caso, en este momento no está implementado el proyecto, pues como hasta este momento está el modelo y ya. Les voy a dejar la encuesta Mm, en... eso, perfecto, para que la tienen así mientras vamos continuando con estas preguntas o al finalizar y aumente la cantidad de datos que tenés. Bueno, por aquí preguntan Luz Dari si se conoce la causa de por qué algunas personas hacen psicosis con el consumo de cannabis y hay alguna franja de edad en que se presenta con más frecuencia. Mm, eso es un tema extraño, porque una de las hipótesis que estaba tratando de probar con la tesis era que la frecuencia de consumo debe, pues, o sea, tiene algo que ver con el desarrollo de un trastorno psicótico. Realmente no, o sea, sí tiene cierto tipo de influencia, pero no es determinante y no tiene tanta relación como esperaba que tuviera. La principal razón es la predisposición genética, que una persona ya tenga un gen que con alguna sustancia se active o que se desencadene más rápido, pero realmente, o sea, se sigue probando, se sigue investigando más bien si es posible desarrollar un trastorno psicótico sin tener la predisposición genética, simplemente por el uso de sustancias. Algunos estudios dicen que sí, pero sigue siendo un tema un poquito borroso. La franja de edad, eh, no sabría decirte, pero hay casos desde personas muy jóvenes hasta personas más adultas. Entonces, realmente creo que la edad, o sea, por ejemplo, uno de los factores determinantes, bueno, los otros dos factores determinantes son personas menores de 25 años realmente, pero en este estudio lo que tuve en cuenta fueron menores de edad y personas embarazadas. Esas dos son condiciones que lo mismo hacen que la sustancia sea completamente contraindicada. Pero más allá de eso, la edad realmente no sé qué tanto influya. Puede que sí. Pero lo mismo, las causas son borrosas. Hay muchos factores, el principal de lejos es la predisposición genética, pero el abuso de la sustancia, más que la dependencia, el abuso también puede ser un factor muy importante en el desarrollo de esa psicosis. Sí, hay como para añadir a eso, tiene que ver mucho, pues el tema de la edad tiene que ver mucho con la formación de las redes neuronales de la persona, ¿cierto? De cómo se va madurando el cerebro y cómo el cannabis puede afectar ese proceso de mielinización del cerebro y, bueno, este desarrollo que se va continuando después de uno nacer. Es como Sí, el cerebro exacto. que es eso, que exactamente dicen que es los 25 porque se supone que a los 25 el cerebro ya
ya se formó totalmente, entonces el riesgo es ese, que durante ese proceso de formación es que se dé como el peor daño. Bueno, y por aquí hay una, Andrea Molina, que quiere hacerte una pregunta con el micrófono. Adelante, Andrea, si quieres hacer la pregunta. Hola, buenas tardes, Sofi, ¿cómo estás? Quería felicitarte, pues en primera medida porque es una decisión verdaderamente valiente unir, digamos, este tema que en algunos sitios sí es bastante marginal con algo, digamos, que es muy actual como la inteligencia artificial. Entonces, quería felicitarte pues como por eso. Em, en el segundo, pues así como pregunta, tengo varias. Una, pues de que quería saber en qué universidad o en qué instituto hiciste la especialización. Yo hice la especialización en la Escuela de Ingeniería, en la IA en Medellín. Ah, ok, listo. Bueno, el cannabis cuando hay, digamos, un evento psicótico, un antecedente psicótico, directamente se puede descartar el uso con psilocibina. No, no, no necesariamente, pero sí te hace un caso más riesgoso. O sea, cuando tienes algún tipo de psicosis inducida por el consumo de alguna sustancia, esa sustancia queda contraindicada. En teoría las demás no, pero sí hace que tu cerebro sea un poquito más susceptible porque ya tiene como cargas por el consumo. Entonces, en teoría, la psilocibina, incluso hay casos que también estudian todo eso, es que este tema es difícil de confirmar porque todo es muy nuevo, hay muy poquitos estudios, pero se está estudiando también la posibilidad de utilizar la psilocibina para ese tipo de cosas de la misma forma que se utilizaría como para estrés postraumático. Ajá. Entonces, puede que haya una posibilidad de incluso mejorar esos síntomas psicóticos con otra sustancia, pero ya te hace un caso más riesgoso incluso para utilizar la siguiente sustancia para tratar esos síntomas. Ok. Y allá en la escuela de ingeniería han visto de pronto la manera de financiar, porque si realmente pues se robustece este sistema, yo creo que, bueno, no va, digamos, a suplir, digamos, la atención por parte de un psicoterapeuta, psiquiatra, pero sí ayudaría, digamos, como a que esa atención sea mucho más eficiente y mucho más rápida. Sí, como por conciencias o algún pues medio en el que se pueda aportar cierto capital y poder robustecer esta, pues sí, como esta plataforma o ¿qué opinas? No sé, o sea, yo quiero publicar el artículo este año con respaldo de la universidad, pero pues lo que les decía ahorita, este proyecto está muy en pausa porque el año pasado me dejó muy agotada, entonces no lo he querido tocar, pero la idea es publicar el artículo este año y pues ya si hay forma de seguirlo haciendo con la universidad sería grandioso o pues con otras entidades, pero pues sí quiero como seguir avanzando este proyecto. De todas formas, hay un beneficio muy grande con esta, pues como con el área de la tecnología y es que este proyecto es de código abierto, entonces cualquier persona lo puede seguir avanzando, que es precisamente la idea, como yo tengo la base y tengo planes que quiero hacer yo con el proyecto, pero realmente cualquier persona puede tener sus propios planes y seguir avanzando. Entonces, ahí hay una gran ventaja, solo que también es difícil encontrar personas que quieran seguirlo. Súper, súper. Entonces, sí, es importante, pues, dentro de todo, darle, pues, o sea, cierto descanso. Trabajo también, pues, en el área de bioinformática, soy biotecnóloga pues, digamos, de pregrado.
pero está súper interesante este tema. Yo creo que puede dar para largo. Entonces, pues como animarte a que no lo vayas a dejar tirado porque esto es realmente algo muy novedoso. Y bueno, felicitarte nuevamente. Muchas gracias, André. Bueno, yo creo que ya se acabaron las preguntas, Sofi. Agradecerte de nuevo por, pues bueno, apareció alguien por acá. Y bueno, eh, vamos a tener, bueno, bueno, es como un comentario, dice, soy estudiante de psicoterapia asistida con psilocibina y la verdad es que algo muy prometedor debido a su eficacia para la salud mental. Bueno, estoy ahorrando muchísimo tiempo. y Esto sumado a la IA se ve muy buen proyecto, ya que ayudará a muchas personas. Te deseo mucho éxito. Ahí le están echando una cita para que no suelte el proyecto solo, para Sí, que lo toca seguir. continúe. Sí, entonces, en general, agradecerte pues por participar en esta charla, por disponer de tu tiempo, una, conocer de esto y también recordarte pues que eso sería mucho fortalecer como la producción interna en temas de conocimiento, ya que en general en Colombia siempre terminamos o atrasados y comprándole propiedad intelectual a los extranjeros. Entonces, Es me cierto. parece excelente lo que estás haciendo. Ay, mil Entonces, gracias. bueno, no sé si quieras decir unas últimas palabras y daríamos por finalizada esta sesión. Recordarles que esto va a quedar subido en YouTube para que lo observen y, bueno, me queda la información. No, nada, pues gracias a ti, a todos ustedes por escuchar esta locura de proyecto. Me alegra que no sea la única que le parece fascinante. Entonces, sí, prometo seguirlo porque también creo que tiene bastante potencial y les contaré. Muchísimas gracias a todos. Bueno, eso es todo por hoy y nos estaremos viendo en las próximas charlas. Síganos y compartan la información. Listo, hasta luego, pues, a todos. Chao. Chao, chao.